Pequeños, muchos desarrollan creencias erróneas sobre el dinero que limitan su crecimiento financiero y les condenan a la pobreza. Si quieres conocer cómo lograr el éxito en tus finanzas, este video es para ti, porque hoy veremos las 15 lecciones más poderosas de educación financiera y finanzas personales para generar dinero y riqueza. ¿Estás listo? Empecemos. Lección 1. Tener altos ingresos no es igual a ser rico. Es un error común pensar que tener altos ingresos automáticamente te convierte en una persona rica. Es por eso que muchas personas creen que ganar más dinero resolverá todos sus problemas financieros. Pero la realidad es que la riqueza no se trata de cuánto dinero generas, sino de cuánto conservas e inviertes. Si tienes altos ingresos, pero al final del mes no queda nada porque lo gastaste todo, entonces no estás acumulando riqueza. Un ejemplo claro de esto son los famosos deportistas o celebridades que ganaron millones en sus carreras, pero que, debido a su falta de educación financiera, terminaron perdiéndolo todo. Su principal problema no fue cuánto ganaron, sino cómo administraron ese dinero. Si tus gastos crecen al mismo ritmo que tus ingresos, jamás lograrás acumular un verdadero patrimonio. La clave para construir riqueza está en vivir por debajo de tus posibilidades, ahorrar e invertir, en lugar de gastar todo lo que ganas. Así, podrás generar ingresos pasivos y realmente comenzar a aumentar tu patrimonio a largo plazo. Lección 2. Saber diferenciar entre una necesidad y un deseo. Un paso fundamental para lograr estabilidad financiera es saber distinguir entre lo que realmente necesitas y aquello que simplemente deseas. Vivimos en un mundo lleno de publicidad, que busca persuadirnos de comprar más, por lo que si no eres consciente de esta diferencia, podrías terminar gastando en cosas que no necesitas, pensando que son indispensables. Por ejemplo, una necesidad es algo que no puedes evitar. Es básico para tu vida diaria, como la comida, la vivienda y la salud. Por otro lado, los deseos son aquellos elementos que, aunque te atraigan, no son fundamentales, como comprar el último teléfono o un auto de lujo cuando un modelo económico cumpliría la misma función de transporte. Muchas veces nos justificamos diciendo que merecemos esos lujos, cuando en realidad estamos sacrificando la posibilidad de invertir ese dinero de manera más inteligente. Por eso, antes de hacer una compra, pregúntate si realmente lo necesitas o si solo es un deseo impulsivo que puede esperar. Lección 3. Ahorrar no genera riqueza, invertir sí. Ahorrar es una práctica importante, pero si tu objetivo es construir riqueza, ahorrar no será suficiente. El dinero que solo se guarda en una cuenta bancaria, con el tiempo, pierde valor debido a la inflación. Lo que realmente hará crecer tu patrimonio es la inversión. Es por eso, una vez que hayas creado un fondo de emergencia, tu enfoque debe estar en buscar oportunidades de inversión que te ofrezcan una mayor rentabilidad. Inversiones como bienes raíces, la bolsa de valores o incluso emprender tu propio negocio pueden ofrecer un crecimiento significativo en comparación con dejar el dinero inactivo en una cuenta. Pero no debes hacerlo sin antes adquirir una educación financiera sólida. Antes de invertir, infórmate y aprende sobre el área en la que vas a colocar tu dinero. De esa manera reducirás los riesgos y aumentarás las posibilidades de éxito. Ahorrar es solo el primer paso. La verdadera riqueza proviene de hacer que tu dinero trabaje para ti a través de inversiones inteligentes. Lección 4. A mayor nivel de educación financiera, mayor riqueza. No se trata únicamente de cuánto dinero tienes en el banco, sino de cuánto sabes administrarlo. La educación financiera es la clave para generar y mantener riqueza a largo plazo. Porque si no tienes el conocimiento adecuado, incluso las grandes sumas de dinero pueden esfumarse rápidamente. Es por eso que hemos visto casos de personas que ganan la lotería o deportistas con sueldos millonarios, que pierden todo en cuestión de años, simplemente porque no supieron cómo gestionar su riqueza. La diferencia entre alguien que crea riqueza sostenible y alguien que pierde lo que tiene radica en su capacidad para aprender sobre finanzas, inversiones y manejo de dinero. Es por eso que, si tu objetivo es ser financieramente independiente, tu primera inversión debería ser en tu propia educación financiera. Aprende sobre ahorro, inversión, presupuestos, impuestos y todo lo que pueda ayudarte a entender cómo hacer crecer tu dinero. Con una buena base de conocimientos, no solo evitarás errores costosos, sino que también te abrirás a nuevas oportunidades de crecimiento financiero. Lección 5. Tu tiempo es tu activo más valioso.
Tu tiempo es tu recurso más valioso, y cómo lo utilices determinará el éxito que tengas en tu vida financiera. Muchas personas malgastan horas en actividades que no les aportan valor ni beneficio, ya sea quedándose atrapados en trabajos mal remunerados o dedicando su tiempo libre a distracciones que no les acercan a sus objetivos financieros. Sin embargo, las personas que logran grandes cosas son aquellas que invierten su tiempo sabiamente. Para construir riqueza, debes enfocarte en actividades que te generen mayor valor y que te acerquen a tus metas financieras. Si delegas tareas que no son esenciales o que no generan retorno, estarás utilizando mejor tu tiempo para las cosas que realmente importan. El secreto de muchas personas exitosas es que se apalancan en el tiempo y las habilidades de los demás, liberando así el suyo para centrarse en actividades que aumenten su riqueza. Evalúa en qué estás invirtiendo tu tiempo actualmente y haz los ajustes necesarios para que cada minuto te acerque más a tu éxito financiero. Lección 6. La deuda impulsa tu crecimiento financiero. Es común escuchar que la deuda debe evitarse a toda costa, pero no todas las deudas son malas. De hecho, las personas y empresas más ricas del mundo utilizan la deuda de manera estratégica para crecer y multiplicar su riqueza. Esto es lo que se conoce como apalancamiento financiero, que básicamente significa utilizar el dinero de otros para hacer crecer tus inversiones y patrimonio. Cuando usas deuda de manera inteligente, puedes multiplicar los resultados de tus inversiones sin poner en riesgo todo tu capital. Por ejemplo, en lugar de usar todos tus ahorros para comprar una propiedad, podrías obtener una hipoteca y destinar solo una parte de tu dinero y utilizar el resto para otras inversiones que también te generen rentabilidad. De esta manera, diversificas tu riesgo y aprovechas el capital disponible de manera más eficiente. La clave está en saber manejar la deuda a tu favor, evitando aquellas que no generan retornos y aprendiendo a trabajar con el sistema financiero, tal como lo hacen las personas millonarias. Lección 7. Gasta menos de lo que ganas. Puede parecer obvio, pero gastar menos de lo que ganas es un principio financiero fundamental que muchas personas no logran aplicar en su vida diaria. Aunque la idea es simple, la implementación puede ser difícil, especialmente en una sociedad consumista donde estamos constantemente expuestos a la tentación de gastar más. Vivir por encima de tus posibilidades no solo te deja sin ahorros, sino que también puede llevarte a endeudarte y a estancar tu progreso financiero. La clave para gastar menos de lo que ganas es crear un presupuesto y seguirlo rigurosamente. Como siempre recomendamos un método muy efectivo, es la regla 50-30-20, donde el 50% de tus ingresos se destina a necesidades básicas, el 30% a gastos variables y el 20% restante a ahorros e inversiones. Este enfoque te permite tener un control claro sobre tus finanzas y te asegura que siempre estés destinando una parte de tus ingresos a construir un futuro financiero más sólido. La acumulación de riqueza comienza con este sencillo, pero poderoso principio. Lección 8. Nunca busques impresionar a los demás. Uno de los errores más comunes es aumentar el nivel de gastos conforme aumentan los ingresos, todo con el objetivo de impresionar a los demás. Es fácil caer en la trampa de comprar un auto de lujo o ropa costosa para proyectar una imagen de éxito, pero en realidad, este tipo de gastos pueden sabotear tu estabilidad financiera. Cuando gastas solo para impresionar, estás alejándote de tus verdaderas metas financieras, ya que ese dinero podría haber sido invertido o utilizado de manera más estratégica. Las personas que realmente logran acumular riqueza entienden que el dinero no se trata de ostentación, sino de construir un patrimonio que te ofrezca seguridad y libertad financiera en el largo plazo. No hay nada de malo en mejorar tu calidad de vida, pero esa mejora debe ser financiada por tus inversiones y no por tu salario o el dinero que ganas por vender tu tiempo. Solo así, asegurarás que tu estilo de vida esté sostenido por ingresos pasivos, lo que te permitirá mantener esa calidad de vida sin comprometer tu futuro financiero. Lección 9. El éxito financiero es más disciplina que inteligencia. Cuando piensas en personas exitosas con sus finanzas, podrías imaginar que todos son genios, con habilidades matemáticas extraordinarias, pero lo cierto es que la clave de su éxito radica más en la disciplina que en la inteligencia. Puedes ser una persona promedio en cuanto a conocimientos, pero si tienes la capacidad de ser disciplinado y constante, estarás un paso adelante en el juego financiero. Contrario a lo que piensa la mayoría, no necesitas ser un genio para manejar tus finanzas.
Lo que necesitas es establecer un plan claro y apegarte a él. La disciplina te permitirá ahorrar cuando sea necesario, invertir cuando veas una oportunidad y evitar los gastos impulsivos. Mientras que la inteligencia puede ayudarte a comprender conceptos complejos, es la disciplina la que te hará actuar y obtener resultados. Es por eso que las personas que triunfan financieramente lo hacen porque se mantienen en el camino correcto, incluso cuando es difícil. Así que no te preocupes por ser el más inteligente, preocúpate por ser el más constante y disciplinado en tu camino hacia la libertad financiera. Lección 10. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Uno de los principios fundamentales de las finanzas es que no existe una alta rentabilidad sin riesgo. A mayor ganancia potencial, mayor será el riesgo que debes estar dispuesto a asumir. Muchas personas caen en la trampa de creer en negocios o inversiones que prometen rendimientos extraordinarios con poco o ningún riesgo, pero al final suelen descubrir que eran estafas o malos negocios. Esto es lo que sucede cuando no se entiende la relación entre riesgo y rentabilidad. El objetivo no es evitar el riesgo por completo, sino saber identificarlo y gestionarlo adecuadamente. Para eso debes conocer tu perfil de riesgo y estar cómodo con las decisiones financieras y de inversión que tomas con tu dinero. Invertir sin considerar los posibles riesgos es camino seguro al desastre financiero. Siempre analiza las oportunidades cuidadosamente, investiga el sector y protege lo que ya has ganado antes de buscar nuevas formas de aumentar tu patrimonio. La clave es equilibrar el riesgo y la recompensa para obtener ganancias sin exponerte innecesariamente. Lección 11. Tu psicología sobre el dinero. Muchos no lo saben, pero tus creencias y patrones mentales sobre el dinero tienen un impacto directo en cómo manejas tus finanzas. Desde pequeños, absorbemos creencias sobre el dinero de nuestras familias y del entorno, y estas creencias pueden influir en nuestras decisiones financieras en el futuro. Si creciste escuchando frases como "el dinero es malo" o "los ricos son malos y avaros", es posible que inconscientemente sabotees tus propias oportunidades de prosperar financieramente. Es crucial identificar estos patrones y reemplazarlos por una mentalidad más positiva y orientada al éxito. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Es una herramienta que, bien utilizada, puede brindarte libertad y posibilidades. Para cambiar tu relación con el dinero, debes cambiar primero tu psicología. Para ello, empieza por revisar tus creencias limitantes y sustitúyelas por pensamientos que te impulsen a crecer financieramente. Una mentalidad adecuada te permitirá tomar decisiones más acertadas, aprovechar mejor las oportunidades y construir una relación saludable con el dinero. Lección 12. El equilibrio entre diversificación y enfoque. Uno de los consejos más repetidos por expertos en finanzas es la diversificación, que básicamente consiste en no poner todos los huevos en la misma canasta. La idea detrás de este principio es reducir el riesgo de pérdida al tener diferentes inversiones en lugar de depender de una sola. Sin embargo, aunque la diversificación es útil para proteger tu capital, también puede limitar el crecimiento de tu riqueza si no se maneja adecuadamente. Cuando estás comenzando, es mejor enfocarte en una o dos áreas donde puedas especializarte y obtener mayores rendimientos, en lugar de dispersar tus recursos en demasiadas inversiones. Esto es lo que recomienda incluso el famoso inversor Warren Buffett. En lugar de diversificar cuando tienes poco capital, es más prudente concentrar tus esfuerzos en pocas inversiones sólidas. Una vez que hayas alcanzado una base financiera más amplia, entonces puedes diversificar para proteger lo que has acumulado. Así que recuerda, diversifica cuando tengas algo que proteger, pero enfócate cuando estés en fase de crecimiento financiero. Lección 13. El costo de oportunidad de tu tiempo y dinero. El concepto del costo de oportunidad es clave para tomar decisiones financieras inteligentes, porque cada vez que eliges cómo usar tu tiempo o tu dinero, estás renunciando a otras oportunidades que podrían haberte ofrecido mejor. Bienvenido. La educación financiera. Muy buenas noches con todos los presentes. Sean bienvenidos ustedes a esta nueva capacitación virtual, en esta vez la sesión número 4. En este espacio virtual nos reunimos tanto para explorar nuevos conceptos, compartir experiencias, trabajar juntos hacia nuestros objetivos. Antes de empezar, quiero reconocer tanto su esfuerzo y dedicación que cada uno de ustedes brindan
que han puesto en unirse en esta capacitación. Esto significa que ustedes, tanto como nosotros, estamos comprometidos tanto en lo que es su propio desarrollo y crecimiento. Y eso es algo que debemos celebrar. En esta capacitación virtual vamos a aprovechar tanto al máximo lo que es la tecnología para crear un entorno de aprendizaje interactivo y dinámico. Aunque no estemos en un lugar físico, nuestra conexión y compromiso siempre serán fundamentales para lograr lo que son nuestros objetivos planteados. A lo largo de esta capacitación exploraremos temas tanto relevantes, actuales, los cuales ayudarán a mejorar sus habilidades, conocimientos en el entorno financiero. Nuestro objetivo en común es proporcionarles lo que son las herramientas y estrategias prácticas que puedan aplicar en su vida diaria. En este, en este módulo tenemos el nivel de endeudamiento y lo que es la sostenibilidad del negocio, con los temas de interés general, lo cual es el indicador para medir el endeudamiento. Como segundo punto tenemos el riesgo del sobreendeudamiento y las buenas prácticas para una buena gestión financiera responsable, a cargo de mi compañero Javier Cando, que va a detallar cada uno de estos puntos a continuación. Buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Javier Cando y yo voy a dar esta cuarta capacitación. Antes de empezar con el primer tema, que son los indicadores, vamos para las personas que aún no sepan exactamente sobre qué va a tratar. Tenemos que plantearnos unas preguntas que dice, ¿nos ha pasado esto? ¿Sientes que trabajamos solo para pagar o que nunca nos alcanza el dinero a fin de mes? Hoy descubriremos por qué y cómo solucionarlos. Antes de empezar, voy a hablar un poco sobre qué es el endeudamiento. ¿Qué es el endeudamiento? El endeudamiento es cuando una persona, familia o empresas pide dinero prestado y se compromete a devolverlo en futuro. En otras palabras, podemos decir que el endeudamiento no siempre es malo, pero si se usa sin control, puede afectar seriamente la economía personal o familiar, lo cual lo importante es saber cuánto debes y cuánto puedes pagar sin que nos afecten nuestras necesidades básicas. También otra que nos plantearíamos es cómo saber si estamos endeudados. Puedes saberlo si tienes que pedir prestado para cubrir gastos básicos, que son como la comida, arriendo o servicios, ya que si cada mes no, necesitamos recurrir a préstamos o a usar lo que es la tarjeta de crédito solo para poder comprar comida, pagar el arriendo o cubrir los servicios básicos. Esto es una señal de alerta, ya que estos gastos en general deberían salir de nuestros ingresos mensuales y no deberían generar lo que serían deudas, para así poder evitar el endeudamiento. También podemos decir que pagamos solo los intereses en las deudas, pero la deuda nunca baja. Esto se debe a que como hay bancos o cooperativas que trabajan con préstamos con tasas altas, cuando una persona no tiene el suficiente capital como para poder abastecer dichas deudas, ellas naturalmente solo cubrirían los que son los intereses, pero al cubrir solo los intereses, no estarían pagando lo que en general lo que sería la cuota de la deuda. Por lo tanto, esta seguiría aumentando mes a mes, ya que esto significa que estamos atrapados de lo que sería en un círculo, ya que cada mes pagamos, pero la deuda tiende a seguir igual o incluso sabe llegar a crecer por motivos de que solo nos abastece como para pagar solo lo que serían los créditos, el interés, pero no pagar la cuota general que sería con los pagos más el interés. Otro punto en tener en cuenta es que tiene tener varias cuotas pendientes en diferentes lugares. Ya esos son para las personas que tienen deudas tanto en las tarjetas, préstamos o casas comerciales, ya que si estamos pagando al mismo tiempo estos servicios, que es la tarjeta de crédito, préstamos personales, electrodomésticos a créditos, compras en casas comerciales, entre otros,
Esto puede llegar a que nuestros presupuestos ya no estén alcanzando para todo. Y por lo tanto, mientras más compromisos tengamos, más difícil será cumplir con todas esas cuotas pendientes de los diferentes lugares que se deben. Por eso es recomendable ver primero cuánto de dinero disponemos, aparte de ya haber sacado, como en el video, el motivacional que estaba, que tenemos que aplicar lo que sería la regla 50-30-20, que son de nuestros ingresos, el 50% iría para lo que son servicios básicos, el 30% ya sería para consumos del hogar y el 20% ya sería para inversiones o ahorro para alguna emergencia o alguna meta que queramos llegar a futuro. Otro dato que también tenemos es que si sentimos estrés o preocupaciones constantes con el dinero, esto ya que más allá de los números, el endeudamiento también afecta lo que sería nuestro bienestar emocional, ya que a algunos les han de pasar de que se vuelve una preocupación constante cuando sabemos que ya se acerca la fecha de pago, pero no tenemos con el dinero suficiente para poder cubrir dichas cuotas. Por lo tanto, hay gente que no puede dormir pensando en cómo van a pagar todo o se sienten angustiadas al final de cada mes, ya que es momento de pagar. Por lo tanto, es recomendable revisar lo que sería nuestra situación financiera para así poder ayudarnos conforme a nuestros niveles de ingresos. También tenemos ¿a qué se debe el endeudamiento? El endeudamiento se debe a lo que sería a varias razones, pero las más comunes serían la falta de planificación financiera, ya que al no tener un presupuesto ni controlar los gastos, hace que se gaste sin pensar, lo que puede llevar a endeudarnos sin darnos cuenta. O sea, ya cuando menos nos esperemos, es que ya no vamos a tener dinero suficiente para poder pagar lo que hemos planeado comprar en el mes y por lo tanto, eso sería el problema de la falta de planificación. También tenemos lo que sería el uso excesivo de tarjetas de crédito, ya que pagar todo con tarjeta sin control puede llevar a acumular deudas con altos intereses, especialmente si solo se pagan los mínimos, que los mínimos serían como en la pregunta anterior planteé, que sería pagar lo que serían los intereses, pero no la deuda del monto que se emprestó de la tarjeta. También tenemos lo que son las emergencias no previstas, ya que estas son enfermedades, accidentes o pérdidas de empleo, lo cuales nos obligan a endeudarnos si es que no hemos logrado hacer un ahorro disponible. Por lo tanto, es recomendable siempre de nuestros ingresos, antes de recurrir a lo que serían los gastos y los consumos, sacar cierto porcentaje que si dependiendo de nuestro presupuesto, ya que si tenemos, por ejemplo, el salario mínimo y tenemos varias cosas de pagar, tratemos de ahorrar lo más que podamos. Ya sea, puede ser qué sé yo, $10, 25. Así sea de poquito en poquito ir empezando hasta poder estabilizarnos mejor económicamente. También tenemos lo que son los malos hábitos de consumo, ya que esto se debe a que gastamos en cosas innecesarias solo por impulso o por aparentar, sin pensar en si realmente se necesita, ya que es, sabe pasar en todo lado que cuando viene algo a la moda, y por ejemplo, puede ser algún juguete, alguna vestimenta que está a la moda y todo el mundo lo tiene. Por lo tanto, van a querer como para disque no quedarse atrás con la moda y que no vean a uno como tipo raro, que suele pasar. Saben comprarlo, pero cuando ya pasa dicha moda, ¿qué pasa con dicho artículo? Ya no sirve para nada, porque la gente prácticamente ya deja de usarla, la tira a un lado o simplemente las botan a la basura. Y ya eso es un gasto innecesario, ya que eso fue por impulso y no por necesidad propia. También una pregunta que nos tenemos que plantear para las personas que temen endeudarse ¿es malo endeudarse? No siempre, ya que endeudarse no es malo si se hace con responsabilidad, ya que existe lo que son deudas buenas, tanto como deudas malas, ya que
Para endeudarnos de la mejor manera sería para, bien sea invirtiendo en algo útil o productivo, ya sea si tenemos hijos, sería como para la educación, o para una casa, o incluso para un negocio, para poder generar nuestros ingresos mismo desde el hogar. También puede ser que si podemos pagar lo que serían las cuotas sin afectar nuestros gastos básicos, que sería prácticamente lo que nos sobraría después de hacer los consumos, de haber guardado el cierto porcentaje de ahorro, nos queda cierta cantidad de dinero y con ese de ahí tenemos que ver si nos beneficia para poder pagar con ese dinero sobrante que nos queda. También sería que cuando nos ofrecen intereses bajos y plazos razonables, ya que estos también podrían ser los microcréditos, que son otorgados por las cooperativas entre algunas secciones bancarias, ya que estas ofrecen son a un bajo, a una baja tasa como para poder empezar algún emprendimiento, empezar desde cero y así poder ir avanzando. En cambio, cuando es malo endeudarse, por ejemplo, como dije anteriormente, que es cuando usamos las tarjetas de créditos para gastos innecesarios o por impulso, esto ya sería una forma de endeudarse de mala manera. Y también sería si nuestras deudas superan nuestros ingresos, ya que esto nos lleva a lo que sería el sobreendeudamiento, y eso es lo que tenemos que evitar, porque de nada sirve que nosotros nos metamos en deudas y deudas mientras no tengamos los ingresos necesarios para poder pagarlos. Eso nos llevaría a lo que sería el sobreendeudamiento. O también sería cuando solo logramos pagar los intereses y por lo tanto no reducimos lo que serían nuestras deudas, por lo que no podemos pagar la cuota. O también sería lo del estrés e incluso puede llegar a discusiones o problemas familiares, ya que a uno al estar estresado porque todo no le sale bien como uno mismo desea, este, ahí ocurre que saben estar de mal humor. Por ejemplo, hay personas, hay padres de familia que ellos se dejan eso se guardan entre sí mientras no le cuentan lo que serían a su pareja. Consta que su pareja, mientras no sabe nada de eso, suele ya haber casos que cuando la pareja habla sobre ese tema, hay personas que no llegan a un límite y no se pueden controlar con sus emociones y eso sabe ocurrir a lo que son las discusiones o los problemas familiares. A continuación les voy a presentar un video sobre si es bueno o es malo endeudarse. Las deudas son malas. Es lo que solemos escuchar frecuentemente, pero en realidad no siempre es así. Por un lado, sí existen las deudas malas. Por ejemplo, si obtenemos $10.000 del banco en forma de deuda para comprar una TV, en el futuro tendremos que pagar de nuestro bolsillo los $10.000 prestados más intereses. Si la tasa del interés es de 10% anual sobre el capital total y el vencimiento es en 3 años, al cabo de 3 años habremos pagado $10.000 en amortización y $3.000 en intereses. Nuestro gasto total por la TV será de $13.000. Esto, evidentemente, es una deuda mala, ya que como resultado hemos gastado más dinero de lo que habríamos pagado si la fuente de dinero fuese nuestro ahorro. Y si el pago fuese hecho con una tarjeta de crédito con la forma de pago revolving, nos estaríamos sometiendo a un infierno, ya que estos consisten en el pago de intereses compuestos con tasas altísimas y con mínimas amortizaciones, por mucho tiempo, haciendo que una deuda pequeña, con el tiempo, se convierta en una deuda gigantesca. Por el otro lado, existen también las deudas buenas. En simples palabras, las deudas buenas son aquellas que se utilizan con la esperanza de obtener beneficios en el futuro. Por ejemplo, si obtenemos $10.000 del banco en forma de deuda para comprar un vehículo que será alquilado a un conductor de Uber, estamos utilizando la deuda para generar beneficios. El conductor nos paga $500 de forma mensual. Esto, por 12 meses, nos da un ingreso total de $6.000 al año. Si la tasa de interés es de 10% anual sobre el capital total y el vencimiento es en 3 años, al cabo de 3 años habremos pagado $10.000 en amortización y $3.000 en intereses, un total de $13.000.
Pero en el mismo plazo de 3 años, también habremos obtenido un total de $18.000 en forma de ingresos por alquiler. Es decir, que en 3 años, pagando los $10.000 por el vehículo y $3.000 en intereses, quedaremos con un beneficio de $5.000, estando libre de deudas. Y lo mejor de todo es que el vehículo seguirá generando los $6.000 de ingreso anual por alquiler. En este caso, como se trata de una deuda para obtener beneficios, estamos hablando de una deuda buena. Una deuda se considera buena también cuando se utiliza para la educación, la compra de un activo que subirá de valor en el futuro u otras opciones de inversión que nos sirva para generar o aumentar los ingresos. Ahora hablemos del rey de las deudas buenas, el apalancamiento, que al mismo tiempo de ser el rey, también es una espada de doble filo. El apalancamiento, en simples palabras, es pagar una partecita de la inversión con el dinero propio y el resto con dinero prestado o deuda para maximizar la rentabilidad. Por ejemplo, si compramos acciones en la bolsa por un valor total de $10.000 pagados con dinero propio y los valores de dichas acciones suben a un total de $20.000 en un año, habríamos obtenido una ganancia del 100%. ¿Y qué pasaría si en la misma operación pagábamos solo $2.000 de nuestro bolsillo y el resto de $8.000 lo hacíamos con un préstamo bancario a un año con tasa de interés anual de 10%? La inversión total sigue siendo de $10.000 y el valor final de la misma de $20.000. De los $20.000 restamos los $8.000 devueltos al banco y el interés pagado del 10%, es decir, $800. 20.000 menos 8.000 menos 800 nos queda $11.200. De eso, restamos los $2.000 que pusimos de nuestro bolsillo y nos queda una ganancia total de $9.200. Esto equivale a 460% de rentabilidad sobre el dinero que pusimos de nuestro bolsillo. De esta manera, el apalancamiento nos sirve para elevar explosivamente el retorno que podemos obtener con el dinero del que disponemos. Pero el apalancamiento también tiene un riesgo aterrador. Si lo utilizamos para invertir en alguna opción muy riesgosa o algo que desconocemos, podríamos acabar brutalmente mal, ya que esta operación sería lo mismo que un juego de azar. Por ejemplo, si invertimos $2.000 de capital propio y $8.000 de capital prestado en una acción que desconocemos y esta en un año pierde valor hasta llegar a $2.000 en total, ya te imaginarás lo que nos pasaría. Primero, el dinero que nos queda al cabo de un año es de $2.000. De esto, restamos los $8.000 a ser devueltos al banco y el interés a pagar del 10%, es decir, $800. Hasta acá tenemos una pérdida de $6.800. Y de esto debemos restar también los $2.000 que pusimos de nuestro bolsillo. Nos queda una pérdida total de $8.800, que es exactamente igual a la suma de la deuda e interés a pagar que nos queda. Si hubiéramos invertido $10.000 de nuestro capital y esto se convertía a $2.000 en un año, tendríamos una pérdida de $8.000, pero no tendríamos deuda que pagar. Pero como utilizamos el apalancamiento, hemos quedado con la deuda de más del cuádruple del dinero que invertimos de nuestro bolsillo. Entendiendo hasta acá, para clasificar a una deuda en buena o mala, existen 3 factores. Primero, el interés, que puede ser alto o bajo en comparación al retorno que se espera. Segundo, el propósito, que puede ser gastos o juegos de azar o inversiones de los cuales se espera un beneficio en el futuro. Y tercero, flujo de caja, que muestra si no nos faltará dinero para pagar la deuda en el futuro. Déjame saber en los comentarios de abajo tu opinión o sugerencia, y si te sirvió el video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Muchas gracias. Bueno, sobre el video, como pudimos ver, existen tantas deudas buenas como deudas malas, además del apalancamiento. Como para poder extender un poco sobre qué es el apalancamiento, se puede decir que es una estrategia financiera que consiste en utilizar dinero prestado, lo que sería la deuda, para poder invertir o financiar una actividad con el objetivo de aumentar las ganancias.
En palabras más simples, puedo decir que es usar recursos ajenos, que serían como los préstamos o créditos, para poder hacer crecer un negocio o proyecto, en lugar de depender solo del capital propio. Como un ejemplo puede ser de que imaginemos que tenemos $1000 y que queremos abrir un pequeño negocio, pero si pedimos prestado $2000, más, ahora podemos invertir lo que serían $3000. Si el negocio nos genera buena ganancia, nuestras utilidades serían mayores, ya que eso es prácticamente el apalancamiento, como el ejercicio que vimos en el video, de que ponía 2000, sacaba un crédito de 8000, lo cual a través del apalancamiento, sacando en buenas acciones, llegaba a tener hasta el doble en un año, lo cual generan ganancias. Sobre este apalancamiento existen dos tipos de apalancamiento, lo cual uno sería el apalancamiento financiero, que es cuando una empresa o persona usa la deuda para financiar sus operaciones o inversiones con la expectativa de obtener una rentabilidad mayor al costo de la deuda. Y también tenemos lo que sería el apalancamiento operativo, ya que esta mayormente la usan lo que serían las empresas, ya que esta se refiere al uso de costos fijos para aumentar las ganancias cuando suben las ventas. Como dije que esto ocupan las empresas, ya que estas generan muchos gastos fijos, por lo tanto tienen mayor apalancamiento operativo, ya que si venden más, sus utilidades crecen más rápido, por lo tanto le llegaría a generar más rápido lo que sería el apalancamiento. Unos datos importantes que tenemos que tener en cuenta es que el apalancamiento nos permite crecer más rápido sin tener que esperar o reunir más dinero propio. También que nos ayuda a expandir negocios, invertir en proyectos grandes o aprovechar oportunidades. Pero también existe lo que son sus riesgos, ya que por eso digo que puede clasificarse como una corona, pero también como una espada de doble filo, ya que si los ingresos no alcanzan para cubrir lo que sería la deuda, lo que nos genera pérdidas. Además de que aumenta el nivel de riesgo financiero, ya que también si lo manejamos mal, nos puede llevar incluso a lo que sería la quiebra o el sobreendeudamiento. Por lo tanto, requiere una buena planificación y un buen control, lo que sería el apalancamiento. Las deudas. Ahorita vamos a hablar sobre el primer tema, que son los indicadores para medir el endeudamiento. Estos indicadores es una referencia financiera cuyo objetivo es evaluar el grado y la modalidad de participación de los acreedores de una empresa en su propio pecuniaria. Como fórmula es que es los total de pasivos sobre total de activo por 100, ya que en otras palabras podemos decir que el indicador de endeudamiento es un termómetro financiero, ya que ésta sirve para saber cuánto de todo lo que tiene una empresa, lo que serían sus activos, realmente le pertenecen a los acreedores, es decir, a quienes le han prestado el dinero. Por lo tanto, esta mide el grado en que la empresa o las familias están financiadas con deudas en vez de su propio dinero. También tenemos lo que son indicadores para medir el endeudamiento. A continuación voy a presentar algunas herramientas que pueden salvar lo que sería nuestro negocio o nuestro bolsillo si las logramos entender bien. ¿Cómo sería la razón de endeudamiento? Razón de endeudamiento, que relaciona el total de deudas con el total de activos para saber qué porcentaje del negocio está financiado con deuda. Esto de aquí nos sirve para ver si podemos seguir endeudándonos o no, para poder evaluar nuestra salud financiera. Por eso es una herramienta clave en la educación financiera y presupuestos familiares, ya que en los resultados, si nos da menos del 30%, significa que tenemos buena salud financiera. En cambio, si nos da entre el 30 al 50%, significa que es un riesgo moderado, ya que hay que tener cuidado. Pero en cambio, si nos da más del 50%,
es un riesgo alto, por lo que tanto puede haber sobreendeudamiento. Como fórmula básica, tenemos que sería la razón de endeudamiento sobre total de deudas, sobre total de activos o serían nuestros ingresos. Las deudas serían los gastos que tenemos con en familia y los ingresos serían nuestro sueldo que recibimos mensualmente o quincenalmente. Además de que si hay familias que cobran bono, también se le sumaría lo que son los ingresos y se le multiplica por 100 para poder sacar lo que sería el porcentaje. Como un ejemplo práctico, tengo que en una familia tiene un total de deudas de 300 y un total de ingresos mensuales de 600. Por lo tanto, pasamos lo que sería dividir, lo que serían 300 sobre 600 multiplicado por 100, que nos da el 50%. Esto significa que el 50% de los ingresos están comprometidos en deudas, lo cual es un riesgo que tenemos que ver cómo reducirlo. También tenemos lo que sería la razón corriente. Esta está relaciona lo que son los activos con los activos corrientes con pasivos corrientes para poder evaluar la liquidez inmediata, ya que es un indicador financiero que mide la capacidad que tiene una persona o empresa para pagar sus deudas a corto plazo. O sea, son las que vencen en un lapso de 30 días o en menos de un año, ya que si son pasados de un año ya sería contar como a largo plazo. Por lo tanto, estas son usando nuestros bienes o dinero disponible. Por ejemplo, para los que no saben lo que son los activos corrientes, es el dinero en efectivo o cuentas por cobrar, productos en stock que nosotros tenemos que cobrar. O sea, bien puede ser si, por ejemplo, yo le presto a un amigo $100, eso ya sería una cuenta por cobrar. Tenemos que la razón corriente son activo corriente sobre pasivo corriente, que en un ejemplo tenemos de activo corriente 1000 y pasivo corriente 500, por lo tanto lo pasamos a dividir, nos da 2, lo cual es a qué interpretamos, podemos decir que esto significa que por cada dólar de deuda tenemos $2 para pagarla, por muy buena señal. O sea, si tenemos una deuda de pagar de $1, por lo tanto, nosotros disponemos con dos, o sea, pagamos el dólar y nos quedamos con otro dólar, ya que podemos interpretar que si nos da mayor a uno, como nos dio en este caso dos, esta es una buena posición financiera, o sea que si nos abastecemos para poder pagar nuestras deudas. En cambio, si nos da igual a uno, sería exactamente lo justo para pagar la deuda, por lo que significa que podemos pagar, pero sin tener margen de ganancia. En cambio, si el resultado nos da menor a uno, esto ya es de riesgo, ya que significa que no tenemos suficientes ingresos o suficientes activos para poder cubrir nuestras deudas. También tenemos lo que son la razón de cobertura de interés, ya que esta mide la capacidad del negocio o familias para cubrir los intereses de nuestras deudas con las utilidades. También se puede decir que es un indicador financiero que muestra cuántas veces una persona o familia puede pagar los intereses de sus deudas con lo que gana, lo que serían los ingresos o utilidades. Como fórmula básica tenemos que serían la cobertura de interés es igual a la utilidad antes de impuestos intereses de impuestos, que significa UAI, ya que esto es el dinero que nos queda después de haber pagado, haber hecho las compras, los gastos que teníamos, el dinero sobrante que nos queda después de haber pagado todo eso, antes de pagar los intereses, esto significaría lo que es la utilidad antes de intereses e impuestos. Sobre los gastos por interés, lo que también se puede usar otra fórmula que son los ingresos disponibles sobre intereses a pagar, ya que este indicador te dice si ganas lo suficiente como para pagar los intereses de tus deudas sin problema. Como ejemplo tenemos que tenemos una utilidad de $1000 y unos intereses a pagar de 250, lo pasamos a lo que sería dividir, por lo que nos da 4. Esto significa que podemos pagar los intereses 4 veces con lo que ganamos, que es muy buena señal. Para poder interpretar esto es que si el resultado nos da mayor a 2,
Significa que tenemos una buena salud financiera, por lo que podemos pagar sin estrés. O sea, podemos pagar tranquilamente sin estar estresados o preocupados de que no vamos a poder pagar los intereses. Pero si nos da entre 1 y 2, esto significa que es un riesgo moderado, por lo que significa que estamos pagando en lo justos. Pero si nos da menor a 1, este es un problema serio, ya que significa que no podemos cubrir ni siquiera los intereses de los productos o cosas que consumimos. Y también tenemos lo que sería el nivel de apalancamiento, ya que este indica cuánto capital propio y cuánto ajeno se utiliza para financiar el negocio, ya que el nivel de apalancamiento mide qué tanto una persona o familia depende del dinero prestado para financiar sus bienes o actividades. Como fórmula básica, tenemos que es el nivel de apalancamiento es igual al total de pasivos, que serían nuestras deudas, sobre el patrimonio o capital propio, que este ya sería la resta de nuestros activos con los pasivos. Eso nos daría nuestro patrimonio. O sea que sería el dinero que nos queda después de haber pagado todas nuestras obligaciones. Como un ejemplo, tenemos que el total de deuda serían $10,000 y nuestro capital propio sería de $5,000. Por lo tanto, pasamos a dividir y nos da 2. Esto significa que por cada dólar que tenemos propio, debes $2, lo cual es un nivel de apalancamiento alto. Se interpreta casi igual como las anteriores, ya que si el resultado nos da menor a 1, significa que tenemos buena señal, por lo que se depende más del propio dinero. O sea, ocupamos más nuestro dinero que tenemos guardado y no ocurriríamos a lo que sería préstamos. Pero si nos da entre 1 y 2, eso es que hay que tener cuidado, ya que hay riesgo, pero puede ser manejable. Pero si nos da mayor a 2, significa que es un alto riesgo, ya que hay demasiada deuda frente al capital. O sea que nuestro capital propio no tenemos para poder abastecer nuestras deudas. A continuación, el siguiente video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegó la segunda de las familias, los índices de endeudamiento o los índices de solvencia. O uno o el otro, si tenés ganas de ver los dos, mirá los dos, pero en definitiva los dos te muestran lo mismo, cómo se financia una compañía. De eso se ocupan los índices que vamos a ver a continuación. Estamos entonces con los índices de endeudamiento y dos definiciones algebraicas para el índice de endeudamiento más conocido, más famoso, el índice de endeudamiento total. Una, pasivo sobre activo. Otra, pasivo sobre patrimonio neto. Vos me dirás, pero ¿y cuál de las dos es la correcta? Los dos o las dos, según qué libro estés mirando. Hagamos el cálculo según la empresa con la que estamos caminando, esa de activo 100, pasivo 70 y patrimonio neto 30. El índice de endeudamiento total según la primera variante sería 70 dividido 100, pesos dividido pesos, 0,7 o 70%. Según la segunda de las variantes, 70 dividido 30, 2,33. Me dan dos informaciones sobre lo mismo, pero presentadas de distinta manera. En el primer caso, por cada peso que la empresa tiene en total, los activos, cuánto se financia vía deuda, vía terceros. Y en el segundo caso, cuántos pesos de deuda hay por cada peso de origen propio. Ahí tenés el más común, el más importante de los índices de endeudamiento. Yo te hablaba también de los índices de solvencia y te decía, muestran lo mismo. El índice de solvencia equivalente a este sería, o lo podríamos definir como patrimonio neto sobre activo. ¿Y qué me daría? 0,30, que es el 0,70, es el 1 menos el 0,70. O sea que te está mostrando exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante saber cuánta deuda, cuánto financiamiento de terceros o cuánto financiamiento propio tiene una compañía? Porque mucha deuda puede significar riesgo. Digamos, te da una idea de hasta cuánto se puede perder, de hasta cuánto se pueden
desvalorizar los activos o perder por la ganancia de la empresa hasta que la empresa llegue a una situación de crisis. Toma un ejemplo sencillo. En un crédito hipotecario nunca te deberían prestar el 100% del dinero. Porque si la empresa tiene un crédito de 100 por un activo que vale 100, en cuanto el activo, la empresa el banco, en cuanto el activo pierde valor, el banco ya no puede recuperar el total de lo que prestó. Y vos me dirás, ¿la deuda es mala palabra? No, de ninguna manera. ¿Y por qué tiene mala fama la deuda? Pensá en el término inglés, debt, y escribirlo al revés. Una T y bed. To bed. Te acuestan. Esa era la mirada que tenían algunos, esa fue la interpretación que algunos tuvieron sobre este término y que hace que la deuda para muchos sea mala palabra. Hasta ahora no te lo habían explicado. Para eso está Finanzas con Humor. Si el banco tuviera que decidir, solo mirando los indicadores de endeudamiento, ¿qué querría ver? Endeudamiento bajo, porque es menos riesgo. Pero acordate otra vez, nunca se decide mirando un solo indicador. Y ten en cuenta que hay que comparar siempre a las empresas del mismo sector. Los bancos, por ejemplo, suelen tener todos índices de endeudamiento alto. Tienen mucho financiamiento compasivo porque trabajan básicamente con recursos ajenos. Y aquellas empresas que no tienen activos físicos, que no tienen bienes de uso, se manejan en general con muy poca deuda. ¿Por qué? Porque el que pone dinero en esa compañía dice, si corro riesgo de que no me paguen, no le presto. En todo caso, si me interesa el negocio, me voy como socio, me voy como aporte de capital. Así que esas empresas, las que básicamente las podemos entender como una idea y sin activos físicos importantes, suelen ser 100% patrimonio neto o, como decimos nosotros, full equity. Hay una familia que está golpeando la puerta. Son los índices de rentabilidad que llegan en el próximo video. Bueno, sobre lo que nos habló el video es que sobre los indicadores de endeudamiento y los indicadores de solvencia vendrían a ser prácticamente lo mismo, ya que los de endeudamiento tomaríamos más en parte lo que serían nuestros activos, mientras que la solvencia sería más sobre nuestro capital propio que tenemos. Eso sería ya que también los indicadores de endeudamiento tienen como objetivo medir lo que serían el grado y de qué forma participan nuestros gastos dentro del financiamiento de la empresa o de nuestro, en este caso sería nuestro grupo familiar, para ver si somos solventes y logramos pagar lo que serían nuestras deudas a corto plazo. Ahorita pasamos con el tema de riesgos del sobreendeudamiento. Eh, Vamos a hablar un poco sobre qué es el sobreendeudamiento, ya que es cuando la deuda excede la capacidad real de pago, afectando la estabilidad económica y financiera del deudor, ya que el sobreendeudamiento es una situación en la que una persona o familia tiene más deudas de las que puede pagar con sus ingresos o recursos disponibles. Esto genera dificultades para cumplir con los pagos, lo que puede llegar a problemas financieros graves como atrasos en las deudas, acumulación de intereses y hasta la pérdida de bienes. También nos puede causar. También tenemos otra pregunta que serían las consecuencias del sobreendeudamiento, ya que las principales consecuencias del sobreendeudamiento son las siguientes, que nos genera dificultad para pagar las deudas, ya que se generan atrasos en los pagos, lo que aumenta los intereses y las penalizaciones, que serían que por cada cuota que no pagamos nos aumentan la tasa de interés y se nos va, aumenta y aumenta el monto a pagar de cada mes, si no logramos pagar el mes anterior. También tenemos lo que es las pérdidas de bienes o patrimonios, ya que hay algunos préstamos que saben ser hipotecarios, ya que si no se puede pagar, puede llegar el caso de que la institución puede embargar tanto propiedades, vehículos o incluso otros bienes que fueron puestos para la hipoteca.
También tenemos lo que son los problemas de salud emocional, ya que el estrés y la ansiedad aumentan por la presión financiera constante. También el deterioro del historial crediticio, ya que al no cumplir con los pagos, el historial crediticio empeora, dificultando obtener nuevos créditos en el futuro. También las limitaciones para cubrir necesidades básicas, ya que el dinero se destina a pagar deudas y no queda para alimentos, viviendas o incluso para la educación de nuestros familiares. También tenemos lo que son los problemas familiares y sociales, ya que las preocupaciones económicas pueden afectar las relaciones personales e incluso pueden llegar a generar conflictos en familia. Tenemos lo que sería el riesgo del sobreendeudamiento, ya que esto nos genera lo que son la dificultad para pagar deudas, ya que cuando los pagos superan la capacidad de generar ingresos, se corre el riesgo de impago, ya que esto, en otras palabras, sería cuando una persona tiene muchas deudas y sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los pagos, se empiezan a atrasar. Esto es lo que llama el incumplimiento o impago, ya que es cuando uno gana poco, pero tiene que pagar mucho cada mes, ya que esto llega a un punto en el que simplemente no se puede pagar todo y eso agrava aún más el problema. Las pérdidas de activos, ya que si no se puede cubrir las deudas, pueden perderse bienes del negocio o personales. Como dije anteriormente, ya que si no se paga, el banco o el prestamista puede quitarnos cosas de valor para recuperar el dinero que nos emprestaron. Las afectaciones en la reputación crediticia, nos dice que el sobreendeudamiento puede limitar el acceso a futuros créditos, ya que cuando una persona se sobreendeuda y no puede pagar a tiempo, su historial o reputación financiera se daña. Esto significa que los bancos o instituciones ya no confían en que esa persona pueda pagar futuros préstamos. Entonces, si más adelante necesita un crédito para una emergencia o un negocio o incluso una casa, los bancos se lo pueden negar o le van a cobrar intereses mucho más altos de lo que cobrarían normalmente. Y como último tema, tenemos lo que sería buenas prácticas para una gestión financiera responsable, que nos dice que analizar la capacidad de pago antes de adquirir nuevas deudas, ya que antes de endeudarnos es importante revisar cuánto ganamos y cuánto gastamos en el mes, ya que si no nos alcanza para cubrir una nueva cuota sin afectar nuestras necesidades básicas, es mejor no endeudarse, ya que nunca hay que comprometer más de lo que uno realmente puede pagar. También tenemos lo que son las priorizar el uso de créditos productivos sobre créditos de consumo. O sea que en preferible tenemos que usar préstamos para cosas que nos puedan generar ingresos, ya sea invertir en un negocio o estudiar una carrera, en lugar de usarlos para comprar cosas que solo duran un momento, como ropa de marca o un celular nuevo, ya que el crédito productivo ayuda a crecer, en cambio, el de consumo muchas veces solo genera más deudas. También tenemos lo que es tenemos que llevar un registro detallado de todas las obligaciones financieras, ya que anotar todo lo que se debe, cuando se paga cada mes y a qué plazo, esto ayuda a tener un control claro de las finanzas y a no olvidarnos ningún pago, ya que además nos permite ver si es posible asumir nuevos compromisos o si es momento de reducir gastos. Ahorita voy a hablar un poco sobre el presupuesto familiar y también voy a elaborar lo que sería un taller para que puedan visualizar cómo se realiza para que poder aplicarlo nosotros mismos y poder así ayudarnos mejor con lo que sería nuestro nivel de endeudamiento. Antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco sobre qué es el presupuesto familiar. Un presupuesto familiar es una herramienta que permite planificar, organizar y controlar los ingresos y gastos de una familia durante un periodo determinado, ya que esto normalmente se genera con lo que son los ingresos mensuales, ya que mes a mes
van llegando los ingresos y con ese ingreso es con lo que planificamos nuestro presupuesto familiar, ya que nos sirve para tomar decisiones financieras responsables, para poder evitar deudas innecesarias y alcanzar lo que serían metas económicas. Como objetivo del presupuesto familiar tenemos el controlar gastos, ya que es importante no gastar por impulso, ya que hay que saber exactamente en qué se va el dinero cada mes para evitar derroches y así poder organizar mejor nuestras finanzas. También como objetivo tenemos el de ahorrar, ya que guardar una parte del ingreso, por más pequeña que sea, es clave, ya que ese ahorro nos ayuda en emergencias o para cumplir metas importantes, como estudiar, emprender o comprar algo que realmente necesitemos. Prevenir el sobreendeudamiento, ya que no debemos gastar más de lo que ganamos, ya que si los gastos superan los ingresos, caemos en deuda difíciles de manejar, ya que vivir dentro de nuestras posibilidades es una forma de cuidar nuestra tranquilidad financiera. Y también tenemos la tomar mejores decisiones, ya que antes de comprar algo, hay que pensar si realmente lo necesitamos y si podemos pagarlo sin afectar nuestras finanzas, ya que esto evita compras innecesarias y problemas a futuro. Voy ahorita a pasar con lo que sería la actividad para el taller, que es una elaboración de presupuesto familiar, ya que este taller tiene como objetivo que cada participante aprenda a identificar sus ingresos y gastos y construya su propio presupuesto. Como estructura para este taller tenemos ingresos, que serían los siguientes, ya que es el sueldo de padre o madres, ponemos que son $500. Ingresos extras, que serían como ventas, bonos, ponemos $100 más y otros ingresos 50. Esto la sumatoria nos daría un total de ingresos de 650. Los egresos o también se pueden llamar gastos, tenemos lo siguiente que alimentación, tenemos $200, vivienda, que son pago de arriendo, pago de luz, pago de agua, serían $120, en transporte mensual, o si la persona dispone de un vehículo, sería gasolina, que ponemos $50, la educación, ya que son útiles o pensión alimenticia, en caso de que sean separados, son $80. La salud, ya sería medicina, consulta, receta, sería $30. Vestimenta, $20. Entretenimiento, 30. Los deudas, que serían a los paracréditos, $50. Y los ahorros tendríamos $40. Los ponemos aquí en esta parte de gastos, ya que prácticamente ese ahorro es un dinero que sacamos de nuestro ingreso, prácticamente lo contamos como que fue un gasto, para así poder ahorrarlo y no usarlo junto con acá y poder tener para alguna emergencia futuro. Esto, la sumatoria nos da $620. Como primer paso para elaborar nuestro presupuesto familiar, es que tenemos que anotar todos los ingresos mensuales, que son los que dicté anteriormente, que nos dio un total de $150. Como segundo paso, tenemos que hacer un listado de gastos, los gastos más frecuentes, que serían los egresos. Ahí está la categoría que indiqué hace un ratito. Y ya pasamos ahora al tercer paso, que sería sumar los ingresos y los gastos, ya que ingresos nos dio $650, los gastos nos dio $620, y pasaríamos al cuarto punto, que sería comparar si hay superávit, sobra de dinero o déficit, que sería falta de dinero, o sea, cuando generamos pérdida. Por lo tanto, pasamos a la resta de los dos, que nos da un saldo mensual de $30 disponibles. Esto pasaríamos al quinto paso, que es proponer, bueno, este quinto sería en caso de que si nuestros gastos serían mayor a ingresos, porque en este caso nos daría, aquí en el saldo mensual disponible nos daría negativo. Ahí aplicaríamos el quinto paso, que sería proponer cambios si los gastos son mayores a los ingresos. Ya sería reducir lo que serían gastos que podamos reducirles a los mínimos para así poder tener que nos quede un saldo disponible que nos pueda servir para algún futuro o en el transcurso del mes inclusamente.
que si hay algún lujito, algo que queramos comprar, algo que necesitamos, ya podríamos coger del saldo disponible que nos quedaría o pasaríamos para utilidades o nuestro propio capital. Y como sexto tenemos que es el establecer una meta de ahorro mensual, aunque sea pequeña. Esto sería porque es recomendable ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos mensuales, pero esto puede variar según nuestras posibilidades, ya que esto es recomendable según la situación de cada persona, ya que si nuestros ingresos son ajustados, o sea, tenemos casi lo justo, deberíamos empezar con que podamos, aunque sea el 1, 2 o 5% de nuestros ingresos, lo cual es muy importante, es crear el hábito de ahorrar y no gastarlo todo en el mes, ya que si tenemos una estabilidad financiera, ya llegaríamos a intentar llegar a un 10% o incluso más. Algunas personas incluso llegan a ahorrar hasta un 20% de sus ingresos, ya que si tienen menos gastos fijos. Además de que si tenemos una meta en específico, ya sería como estudiar en el extranjero o emprender algún negocio o incluso comprar bien sea algún vehículo, un local, una casa. Esto puede ajustar el ahorro para alcanzar esta meta en un plazo determinado. Como un consejo que se les podríamos dar es que tenemos que separar el ahorro apenas recibimos el dinero, ya que no tenemos que esperar a ver si es que nos sobra dinero para poder ahorrar, ya que eso hace una gran diferencia. El poder gastar nuestros gastos con nuestros ingresos ya reducidos nuestros ahorros. Ahí ya nos preocuparíamos de que nuestros consumos sean a dicha cantidad ya disminuida lo que sería nuestro ahorro para algún futuro. También tenemos como consejos para poder mantener un presupuesto familiar. Sería revisar el presupuesto cada mes, ya que las necesidades cambian. Por eso es importante revisar los ingresos y gastos mensuales para hacer ajustes si algo sube o baja y así no perder el control, ya que no todos los meses compramos la misma cantidad de comida o mismos gastos, ya que hay meses que gastamos más. Como un ejemplo sería cuando si tenemos hijos, ya cuando va llegando a la temporada de entrar a clases, ahí se gastaría más porque hay que comprar uniformes, zapatos, lista de útiles, mochila, cartuchera, entre otras cosas, cuadernos. Por lo tanto, ese mes se gastaría mucho más que los meses anteriores. Lo mismo sería cuando se acercan festividades, ya sea que en dicho mes haya un cumpleaños, hay que gastar. Se acercan fiestas como Navidad, hay que gastar en regalos o incluso para la comida familiar. También tenemos lo que sería como consejo tenemos que involucrar a toda nuestra familia, ya que cuando todos en casa logramos participar, logramos obtener mejores decisiones, ya que no solo es el que pensaría las soluciones, sino que ya sería entre todos para llegar a un acuerdo. Por eso es importante que cada miembro entienda cuánto se gana, cuánto se gasta y en qué se puede ahorrar, que incluso dicha parte de la familia pueden llegar a conseguir algún empleo y poder aportar algún ingreso extra en caso de que nos haga falta. También tenemos el priorizar los gastos esenciales, ya que primero hay que cubrir lo más importante, lo que sería obviamente nuestra alimentación, la vivienda, salud, educación y los servicios básicos. Lo demás puede esperar si no es urgente. También tenemos lo que es tenemos que registrar lo que serían nuestros gastos diarios, ya que anotar todo lo que se gasta, por mínimo que sea, ayuda a saber en qué se va el dinero, ya que muchas veces pequeños gastos diarios suman mucho sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando en un día soleado existimos personas que cuando está haciendo harto calor, incluso sabemos comprar alguna bebida o incluso alguna bebida, una cerveza heladita para poder pasar mejor la calor. Y ya, pues si se nos hace el hábito de comprar prácticamente una que vale $2 para los 30 días, ya sumarían $60, lo que es un buen dinero que se podría llegar a ahorrar.
También tenemos lo que sería evitar compras impulsivas, ya que antes de comprar algo hay que preguntarnos si es que realmente los necesitamos o no, ya que a veces compramos por emoción o por costumbre, y lo cual eso nos llega a afectar lo que sería en nuestro presupuesto sin darnos cuenta. Como frase motivadora tengo la que dice, el que no sabe en qué gasta su dinero, no sabrá nunca cómo ahorrar. Esto nos quiere decir que si una persona no lleva un control o un registro de sus gastos, no sabe en qué está usando su dinero cada día o cada mes, entonces no podrá identificar en qué está desperdiciando el dinero, ya que ni dónde podrá reducir los gastos innecesarios. Por lo tanto, no aprenderá a ahorrar, porque no tiene claridad sobre su situación financiera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias con todos por estar en esta capacitación. Eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Muy buenas noches con todos.